Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de regreso. Esta vez voy a hablar de una consola que ha sido duramente criticada, que muchas de las personas que la han criticado ni siquiera han tenido una en sus manos, o que si bien la han tenido han sido personas que yo no podría considerar expertos en la materia, o por lo menos que tengan un conocimiento en cuanto a videojuegos. Y si es un conocimiento muy pobre y muy pinche. Es respecto al Nintendo 3DS. Ok, vamos a empezar. Si para ustedes, bueno, aquí presento a ustedes el Game Boy. ¿Qué fue sucedido por el Game Boy Pocket? Ok, hasta aquí no hay mucha diferencia, no hay mucha complicación. La diferencia entre un Game Boy Pocket, como su nombre lo indica, a un Game Boy era simplemente el tamaño y las pilas. O sea que si ibas a cualquier lado y te decían, le preguntabas a algún güey de alguna tienda, ¿qué diferencia tiene el Game Boy Tabique al Game Boy Pocket? A pesar de que tienes que ser muy estúpido para no ver la diferencia de tamaño, pues te va a decir, obviamente va a ser el tamaño y el consumo de pilas. Ahora, por obvias razones, llegó el Nintendo, el Game Boy Color, el cual introdució una paleta de colores, a diferencia del anterior, sin pantalla retroiluminada como el Game Gear, pero eso era para beneficio del gamer, para tan solo utilizar dos pilas, en lugar de las 4 que utilizaba, o no recuerdo si eran 6, del Game Gear. Llega el Game Boy Advance, es aquí donde inicia el problema. Cuando llega el Advance SP, y gente preguntaba entre el SP al Game Boy Color, le preguntaba, ¿qué es la diferencia? Tendrías que ser muy imbécil para decir, es que el Game Boy Advance SP solamente brilla en la oscuridad. Pues no mames, es una diferencia abismal en gráficos entre el SP al Game Boy Color. Cualquier niño tarado se dará cuenta de eso. De los 8 bits que te daba el Game Boy a los 32 que te da el Game Boy Advance. Ahora, decir que esa es la única diferencia es tan estúpido como lo que me ha tocado que me digan en tiendas como en Radio Shack, que la verdad no mamen, necesitan una capacitación urgente. Y las personas de la Mega, que también, como les digo, no son personas capacitadas, e incluso en Blockbuster me han llegado a comentar que la única diferencia entre un Nintendo DS y un 3DS es que el 3DS está en 3D. Es obvio que es una de las capacidades, es una de las cualidades del sistema, pero no es la única diferencia. Es como decir que es lo mismo, o sea, el gráfico está impactantemente superior y tiene giroscopio, tiene las cámaras heredadas del Nintendo DSi, tiene el grabador de voz, tiene la entrada de tarjeta SD, ok, comparte esas similitudes, pero no solamente el hecho del 3D hace la misma consola, es como decir, o sea, ¿cómo entienden, cómo explicarían un Resident Evil Mercenaries con lo bestia que es el gráfico de ese juego, que lo pudieran poner en un DS? Y entonces hubiera hecho el PSP mierda. Entonces los programadores no supieron más que hacer ports de juegos de 64 porque son unos retrasados mentales. Obviamente no. Ustedes díganme, por el amor de Dios, bueno, voy a poner el juego de Star Fox. Ustedes díganme si es lo mismo que la versión de DS normal o es superior. Lamento que sea de calidad muy bajo, pero pues es lo mejor que se puede hacer. Espera un momento. Ok, la calidad gráfica es obviamente superior, es por mucho un aparato diferente a un Nintendo DS si nos basamos en las capacidades gráficas del sistema. Ahora, me he topado con gente, con personas, y he visto videos en YouTube, por qué no decirlo, que critican al sistema de una forma estúpida. ¿Por qué estúpida? Pues solamente se dejan llevar por el populismo, más bien, por la acertada crítica que han tenido sobre que el sistema es malo, que no tiene juegos. Muy bien, a ellos dicen que no hay juegos. Esta persona que vi el video, la verdad me desesperó, dijo que tenía juegos mediocres, que era un honor a la mediocridad del Nintendo 3DS. Ok, vamos a ver. Siendo objetivos, la pila sí es una mierda. La pila sí dura 4 horas, y solo 4 horas, pero ustedes pueden bien bajar el modo wireless de comunicación y jugar un rato sin 3D para que dure un poco más la pila. Aún así, es pila recargable. Yo no he sabido de un sistema con pila recargable que el problema sea la pila, porque la puedes recargar. No es algo tan tajante como un Omada, que son 6 pilas alcalinas que se las tragas todas en 6 horas. Ok, volviendo al sistema. He encontrado críticas respecto al control. Yo he jugado Guilty Gear Dust Strikers con el stick, con el pad, perdón, y con el stick. Con ninguno de los dos encuentro problemas, para nada.
Y a futuro pienso comprar Street Fighter y creo que no encontraré problemas de igual manera con este título. También he jugado Ultimate Mortal Kombat. Con el pad de este sistema se siente exactamente igual que el de Nintendo DS normal. Ahora, ya vimos la pila, si es una mierda, el control no es una mierda, a mi punto de vista, a mi parecer. Ahora, el catálogo de juegos. El catálogo de juegos, esta persona dice que es una porquería, que son juegos mediocres. Muy bien, Pilot Wings Resort de 3DS sí es un juego mediocre. El de los submarinos también podría considerarlo mediocre, no me llamaría la atención. Si no es mediocre, a mí no me llama la atención. O Nintendogs y Nintendo Cats, a mí no me llaman la atención tampoco. Pero decir que Street Fighter, por el hecho de ser un port, es mediocre, y que Pro Evolution Soccer es solamente un port, no sé si esta persona está enterada, pero el factor determinante en el triunfo del Game Boy Advance era el hecho de poder portear juegos de Super Nintendo o de Sega Genesis sin problemas para llevarlos a todos lados. Creo que por esto se llama portátil, por eso, porque lo puedes llevar a todos lados, un juego muy bueno. El día que, bueno, ya, otra cosa. Dice que el juego de The Legend of Zelda Ocarina of Time es un juego viejo. No hizo énfasis en el Star Fox, pero dijo que era un juego viejo y que por eso ya es malo. No se está enterada esta persona que es un remake. El día que un remake sea malo, por ejemplo, nombro ante ustedes el remake de Resident Evil 1 de GameCube, que fue el remake de la versión de PlayStation 1, ¿eso lo hace malo por ser un juego viejo? Yo digo que no. El día que Conker's Bad Fur Day, Resident Evil, Street Fighter 2 o Super Street Fighter 2 o incluso el Alpha, que ya se pueden considerar como viejos, Panzer Dragoon, Knights y Super Mario 64 sean juegos viejos y que por lo mismo sean malos, la verdad yo soy un pésimo gamer entonces, porque esos juegos marcaron un antes y un después en la industria o son referentes del género. No por eso es un juego malo y no por eso es un juego mediocre. ¿Quién no quiso jugar algún día en el maldito baño cagando The Legend of Zelda Ocarina of Time o incluso Star Fox 64? Yo sí. O jugar Resident Evil Deadly Silence, que es lo mismo que Resident Evil 1. En cualquier lugar, en el coche, esperando que me sirvan pinche comida en McDonald's. Yo, fascinado, nunca me lo imaginé. Y ahora que lo tengo en mis manos, encuentro gente ignorante que dice que por ser un port ya es un juego malo. Por favor, absténganse de decir pendejadas. Ahora, a lo siguiente. Catálogo de juegos mediocres. Resident Evil Mercenaries, Blast Blues, Dead or Alive, Star Fox 64, Ocarina of Time, Pro Evolution Soccer. El día que estos juegos sean considerados mediocres, yo soy un gamer mediocre, porque por lo menos esos 6 juegos de los que acabo de mencionar, yo ya quiero tener uno de ellos. Bueno, por lo menos ya tengo Star Fox. Así que el catálogo de juegos es relativo al criterio de la persona que lo quiera adquirir. Si bien son pocos juegos, son de ahí 6 que yo ya ando buscando como loco. Ahora, para finalizar pronto porque veo que el tiempo se acaba. El segundo stick que va a ser necesario para Monster Hunter 3, y necesario yo digo relativamente hablando porque dicen que no va a ser necesario al 100%, va a ser uno adicional que se va a incluir de este lado. Si bien es un error de Nintendo que no lo hayan incluido, yo digo que esto no va a ser tan necesario. Va a ser algo similar al Wii Fit y al Wii Motion Plus y al Wii Zapper. Va a ser relativo a los programadores, por lo tanto relativo al juego, por lo tanto no va a ser algo necesario y no va a ser una compra obligada, dependiendo del gamer, dependiendo del juego. Para mí, yo decidiré viendo el catálogo de juegos que lo requieren y cuáles no, para ahí ver si compraré una segunda versión o no comprar una segunda versión del sistema, que obviamente Nintendo lo que va a hacer lanzar una revisión del sistema con la pila extra, que ya está a la venta por separado, y que incluya el segundo stick. Pero por ahora esperemos a ver qué opciones nos da Nintendo, y sin anticiparnos mucho a decir que es un fracaso y que es un éxito a la mediocridad, o un triunfo a la mediocridad, sin siquiera haber sido objetivos. Aquí vamos a regresar a los puntos. La pila se apesta, los juegos no apestan, porque la verdad hay muy buenos. La vida del segundo stick es relativo a ver qué utilidad le dan, o sea que eso todavía no es definido, no es definitivo. El sistema en sí no es un DS en 3D, no, para nada, no tiene... Si bien es Nintendo, si bien es portátil, si bien tiene 2 pantallas, es como decirte un puto Game Watch, es lo mismo que un Nintendo DS, solamente que el otro está a colores. No sean pendejos, es un sistema totalmente distinto. Ok, con esto termino mi encabronamiento y espero darles para la próxima un top 10 de los videojuegos en la historia. Nos vemos.